Pascua, esa es la serie que terminamos hoy. Hablamos de la Pascua el viernes en la transmisión que tuvimos a las 10 de la mañana y está en el canal de YouTube. Pero qué bueno pensar, hoy es un domingo muy especial. Es más, podríamos decir es el domingo más especial del año para un seguidor de Jesús. No hay otro domingo que sea más especial, porque hoy celebramos, recordamos que Jesús resucitó. Los primeros cristianos, allá en el primer siglo, los domingos como hoy solían vestirse de blanco. Se vestían de blanco y tenían un saludo muy especial. Ellos se saludaban: el Señor ha resucitado. Y la gente contestaba: ha resucitado de veras. Y lo hacían con alegría, con emoción, porque es una convicción, una verdad muy profunda. Jesús está vivo. ¿Qué tal si lo hacemos? A ver, ¿me escuchan bien? Yo escucho un poco de... ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí? El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. El Señor está vivo y está aquí. Por eso hoy es un día para celebrar, ¿sí? Ojalá salgamos de aquí y planee almuerzo de resurrección, ¿cierto? En la noche una cena de resurrección, pero celebrar, hoy es un día para celebrar, porque tenemos a un líder que está vivo, no está muerto. Es alguien a quien seguimos, quien nos inspira. En la Confra queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús, que lo sigan por siempre y que se involucren en la misión de Jesús en esta tierra. Jesús está vivo. Y hoy, cerrando esta breve serie de Pascua, queremos hablar de la resurrección de Jesús resucitado, Jesús que está vivo entre nosotros y en nosotros. Quiero que pensemos que muchas veces también a este Jesús resucitado le fallamos en algún momento. Y podemos fallarle con cosas que hacemos que no debemos hacer, o podemos fallarle también con aquello que debemos hacer y no hacemos, es decir, por omisión, ¿sí? Sea por comisión o por omisión. Los seres humanos fallamos. Ustedes han puesto a pensar Jesús con sus 12 discípulos y que uno lo vende, el otro lo niega y los demás se van. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nuestros amigos nos hacen eso? ¿Qué sentiríamos? ¿Cierto? Tristeza, decepción, amargura, y de ahí vienen expresiones que muchas personas a veces tienen. Yo no confío en nadie. No me hable de amistad porque los amigos lo abandonan, lo olvidan. Y hay gente que no quiere tener amigos inclusive, porque ha sufrido la decepción de la traición o el abandono de seres queridos. Y por eso vivimos en un mundo también tan dolido, tan golpeado en ese sentido. Lo que quiero que pensemos es que a Jesús le fallaron, o sea, y tremendamente. Y de pronto el que más sufrió esto fue Pedro. Recuerdan que Pedro, impetuoso, le dice al Señor: Señor, contigo no solo iré a la cárcel, contigo hasta la muerte. Cuando usted escucha eso de un amigo, imagínese que un amigo le diga: contigo para las que sea, hasta la muerte. Usted dice: uy, ese sí es, ¿cierto? Y Jesús le dice: Pedrito, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Yo imagino que Pedro ya no dice más el evangelio, pero Pedro, para que venga, sí. Y ahora, cuando llegan a arrestar a Jesús, ¿se acuerdan lo que pasa? Pedro saca el sable ese y ¿qué hace? Le vuela la oreja a este tipo Malco, ¿sí? Y uno hasta ahí ve y dice: ve a Jesús, esos son los amigos que uno quiere. Pero luego vemos que efectivamente Pedro niega a Jesús. Y si leemos ese relato es muy triste al ver cómo Pedro llora amargamente. ¿Se imaginan esa frustración? Yo no sé si usted habrá vivido algo parecido, de comprometerse con algo y luego no poder lograrlo. Por eso que hoy quiero que pensemos en una pregunta, ¿sí? La pregunta es que ¿cómo Jesús restaura la vida de quienes le fallan?
cómo Jesús restaura la vida de quienes le fallan, porque le fallaron todos los discípulos, todos se fueron. No solamente Judas, que lo vendió, Pedro lo negó, y 3 veces, tal cual el Señor se lo había dicho. Ahora quiero que pensemos en esto. Nosotros también a veces no le hemos fallado al Señor. Muchas veces, ¿cierto? De pensamiento, palabra, obra u omisión. Usted sabe que sigue, ¿cierto? Por mi culpa, porque somos unos pecadores. Y fallamos. Miren, fallamos a los seres queridos en esta tierra. Le fallamos a las personas que más amamos. Y le fallamos al Señor Jesús también. Porque somos pecadores y podemos fallar. Pero qué bueno pensar que Jesús no nos recrimina, no nos saque en cara. Jesús no buscó resucitado, no buscó a Pedro a decirle: Pedro, venga para acá. Ya ve, le dije que me iba a negar. ¿Dónde está Judas? No, ya se ahorcó. Desgraciado ese, qué bueno que se haya muerto. ¿Sí? Jesús no estaba ahí para echarle, ¿sí?, en cara todo lo que ellos habían hecho. Jesús reacciona de otra manera. Él se aparece varias veces. Y quiero que veamos en el Evangelio de Juan cómo Jesús se aparece. Miren, Jesús se aparece y se hace presente. Cómo Jesús restaura la vida de los que le fallan. Jesús se aparece. Cuando alguien nos falla a nosotros, por lo general la actitud es: me quedo en silencio, me voy, ¿cierto? O reniego, o acuso, o señalo. Pero lo que quiero que notemos es que Jesús comienza a buscar a quienes le fallaron. Y quiero que vean en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 21. Es un capítulo que les animo a que puedan leerlo hoy, domingo de resurrección. Y quiero resaltar algunos apartes aquí en pantalla. Vean con lo que dice: después de esto, se apareció de nuevo a sus discípulos. Vean lo que dice: Jesús se aparece de nuevo, porque es la tercera vez que se aparece, como vamos a ver en un momento. Pero esta expresión, se apareció, es se reveló. Jesús se revela, Jesús se muestra. Se apareció de nuevo a sus discípulos, aquellos que lo habían abandonado, negado, junto al lago de Tiberíades. Esto es un detalle muy importante. Este lago, también conocido como Tiberias o el de Galilea, es un lugar que había sido escenario de muchos momentos importantes, de muchos. Es el lugar, por ejemplo, de la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan cuando no pescaban nada y Jesús le dijo: tiren la red por este lado? Y tiran la red y no podían ya con la cantidad de peces que habían ahí. Era el lugar muy cercano al lugar donde Jesús alimentó a 5,000 personas. Era el lugar donde Jesús llamó a muchos de ellos, el lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera, dice el relato. Dice que estaban los discípulos otra vez allí, probablemente tristes porque bueno, ya había pasado todo, Jesús crucificado, muerto, sepultado, y ellos salen a pescar otra vez a alta mar. Y esa noche dice que no pescaron nada, otra vez. Miren un detalle muy importante: Jesús se encuentra con ellos en el lugar donde ellos solían estar y otra vez había sido escenario de muchos eventos importantes, como para recordar y decir: oigan, yo soy Jesús, recuerden todo lo que hemos vivido juntos. Y quiero que sigamos leyendo. Vean el siguiente, dice: al despuntar el alba, Jesús se hizo presente. Otra vez, y esta expresión me gusta: Jesús se hizo presente. ¿Con quiénes? Con quienes lo defraudaron, con quienes le fallaron. Jesús los buscó y no los buscó para recriminarle sus faltas. Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él, ¿sí? Y vean lo que pasa. Quiero que sigamos leyendo, por favor. Dice el texto que sigue: muchachos, ¿tienen algo que comer? Esta expresión muchachos, yo les animo muchas veces que comparemos versiones de la Biblia. En otras versiones dicen hijos. Sí, es una expresión cariñosa. Y aquí lo traducen como muchachos, hey, pelados. Como decir, hijos míos, ¿sí? ¿No tienen algo que comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Esto, sí, yo creo que los discípulos dijeron: oiga, esto ya ha sucedido antes, ¿sí? Entonces, como dice que un déjà vu, ¿cierto? Esto ya pasó, esto sucedió. Claro, uno lo puede encontrar en Lucas capítulo 5 y ver el relato de la pesca milagrosa. Dice: así lo hicieron, obedecieron a Jesús. Y era tal la cantidad de pescados
Y ustedes si leen el capítulo van a ver que eran 153. Algunos se rompen la cabeza pensando 153, ¿hay algún detalle especial en el número? No, olvídense, ahí no hay que buscarle ahí significado a eso. Simplemente es la cantidad de peces que ellos sacaron. Y dicen que ya no podían sacar la red. Ya no podían, ¿sí? Jesús se aparece. Lo que quiero que notemos es una noche frustrante para ellos. No habían pescado nada y Jesús se revela, Jesús se aparece otra vez y en un escenario conocido y Jesús como que repitiendo un milagro que ya antes había sucedido. Lo que quiero que pensemos aquí, cuando nosotros le fallamos a Jesús, Jesús toma la iniciativa y Él nos busca, Jesús se aparece. Las veces que fallemos al Señor de una u otra manera, pensemos en eso. El Señor no está para acusarnos. Una persona me decía, yo no quiero volver a la compra. ¿Por qué? No, porque estoy mal. Cuando esté bien volveré. No, es cuando estamos mal, es cuando con mayor razón debemos volver y estar con nuestros amigos. Este no es un lugar para santos inmaculados, es un lugar para pecadores arrepentidos, que juntos queremos apoyarnos para salir adelante en esta vida de temores, de dudas, de miedos, de tantas cosas difíciles. La vida es hermosa, pero también es difícil. Amamos al Señor Jesús y hoy celebramos su resurrección, pero a veces le fallamos. Y cuando le fallamos nos entristecemos. Y qué bueno que nos entristezcamos para luego poder pedirle perdón. Pero quiero que pensemos en esto. Jesús cómo trata, Jesús cómo restaura la vida. Él se hace presente, Él está allí. Jesús se revela nuevamente. Yo creo que los discípulos al vivir esta escena, al revivir esta escena, ellos decían, Jesús otra vez entre nosotros. Pero quiero que sigamos pensando en esto. Jesús se hace presente. Cuando nosotros en nuestra vida evaluemos y digamos, estoy fallándole al Señor, pensemos, Jesús quiere hacerse presente en nuestra vida. ¿Pero para qué hacerse presente? Para lo siguiente que quiero mencionarles. Se hace presente porque Jesús ama de manera incondicional. Nosotros amamos de manera condicional. Amamos al que me ama, amamos al que me cae bien. Pero amar al que no me cae bien no es fácil. ¿Se ha puesto a pensar cómo somos selectivos en eso? El ser humano es así. El amor de Dios es incondicional. Dios nos ama de manera incondicional, sin condiciones. Esa es la gran diferencia entre el amor de Dios y el amor del hombre. Amo a mi madre porque es mi madre, amo a mi esposa porque es mi esposa, amo a mis hijos porque son mis hijos, amo a mis amigos porque los amo y ellos me aman. Pero amar a las personas que son difíciles de amar. ¿Usted tiene personas difíciles de amar en la vida? ¿Cierto que sí? Cuando usted las ve, comienza a orar, Señor, dame paciencia. ¿Sí tiene gente así o no? ¿No? Yo sé que algunos dirán, no, yo los amo a todos. Hay personas difíciles. El Señor, ¿y sabe por qué? Porque nosotros somos así, amamos condicionalmente. Jesús nos ama de manera incondicional. Y me llama la atención cuando Jesús se aparece, y quiero que vean lo que dice aquí el texto que sigue. Miren, Jesús los llama y le dice, ¿vengan a qué? Vengan a desayunar. Jesús invitando a desayunar a quienes le habían fallado. ¿Usted invitaría un desayuno a los que le defraudaron? Les daría cicuta, ¿cierto? Vengan a desayunar. Cualquier persona diría, no, yo no voy a desayunar. ¿Qué cosa me prepara? Les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor Jesús. Se acercó, vean esas expresiones. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con ¿qué? O sea, Jesús preparándoles el desayuno. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció, se reveló en la expresión, se mostró a sus discípulos después de haber resucitado. Miren, en este relato Jesús no dice, oigan muchachos, vengan, tranquilos, los perdono. Porque yo imagino la cara de Pedro al ver a Jesús. ¿Se imaginan ustedes qué harían ustedes de Pedro? Ven a Jesús, ustedes qué, ¿cierto? Oiga, vayan ustedes adelante, ¿cierto? Yo voy detrás. Porque qué vergüenza, yo qué cara le pongo a Jesús.
Y Jesús no los regañó, no recriminó. Ahora, Jesús tampoco, no dice el texto que dijo, muchachos, vengan, los perdono. Los que me abandonaron y Pedro, tú que me negaste, ¿sí? Y te lo advertí, tranquilo, los perdono. No, Jesús no dice eso, pero quiero que noten que todo lo que hace evidencia y muestra que los ama y los perdona. Como la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola? El papá no le dice al hijo, hijo, te perdono, ven a la casa, pero hace todo. Le manda a poner un anillo, un vestido y corre, se levanta el traje y corre por su hijo. Un campesino oriental que leía esa parábola por primera vez se sorprendió, hizo un comentario y dijo, imposible, un patrón no corre, un patrón camina erguido, camina derecho. Es vergonzoso que el patrón corra. Y llama la atención porque la parábola muestra cómo a Dios no le importa, ¿sí? Cuánto nos ama Dios. Y aquí podemos ver cuánto ama a Jesús, que no le importa pasar vergüenza por nosotros, al punto que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y vino a morir en una cruz, la muerte horrible, una muerte horrible, espantosa, la peor muerte que podía sufrir alguien en aquella época. Pero quiero que pensemos, Jesús resucitado, ¿cómo trata a los que le fallamos? Jesús se aparece, se hace presente para mostrar cuánto ama, cuánto nos ama. Y en todo momento, en este relato de Juan capítulo 21, uno puede ver cómo Jesús los invita a desayunar, les prepara, se revela, se muestra a ellos. Pero hay algo más que sucede aquí que es muy importante, que algunos a veces han tratado de ver otras cosas, pero quiero que notemos aquí. Jesús, además de atenderlos, de amarlos, de mostrarle cuánto los ama, en este capítulo de Juan 21, y ojo con esto, Jesús va a trabajar con la persona que más le falló, que es a Pedro. Jesús trabaja con el carácter y confía en nosotros nuevamente. Otra vez va a trabajar que en la vida de Pedro. Y viene un relato que a veces ha sido mal entendido y quiero que le pongamos mucha atención. Y quiero que vean lo que dice aquí. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, a quien le había negado 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Miren, quiero que devolvamos un poquito, por favor. Aquí Jesús le dice, me amas, y él responde, te quiero, y algunas personas comienzan a ver diferencias. Y efectivamente hay una diferencia en esta expresión. En el griego la palabra amas es ágape, y aquí te quiero es philos. Hay varias palabras para amor en griego. Pero quiero que sigamos leyendo y vean la segunda pregunta. Jesús vuelve a preguntarle y volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Usa la palabra ágape, amor. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, usa el palabra philos. Algunos dicen que Pedro ya no se atrevía a decirle te amo, sino te quiero. Cuida mis ovejas, hace un rato decía apacienta. Y vuelve a preguntar la tercera, miren, por tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. El Señor está trabajando con el carácter de Pedro. ¿Cómo Pedro hubiera contestado antes a la primera pregunta? Pedro, ¿me amas? Pedro ya contestó, sí, Señor, y hasta la muerte, ¿cierto? Ahora Pedrito contesta más sencillo. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Algunos dicen, vea que Jesús ahora como que lo pone más al nivel de Pedro, ¿me quieres? Miren, eso sería, perdónenme, pero un error muy terrible. ¿Por qué? Porque Jesús no rebaja sus demandas. Jesús quiere que le amemos con todo el corazón. La palabra ágape y philos en el original, en el griego, son palabras que el Evangelio de Juan usa de manera intercambiable, aún como sinónimos. Ustedes van a escuchar que algunos autores dicen que el amor ágape es el amor más puro, el amor de Dios. Esa expresión ágape se usa también cuando se habla de los pecadores. Por tanto, tengamos cuidado con eso. Lo que el texto está mostrando aquí es que el Señor por tercera vez le pregunta a Pedro que me amas, y Pedro vea lo que dice. Así que le dijo el Señor, miren, a Pedro le dijo por tercera vez Jesús, perdón, estoy leyendo mal. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado. Le dolió a Pedro, ¿sí?
¿Me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. 3 veces le pregunta. Lo que a Pedro le dio como dolor es: Señor, tú sabes, no, estás como ¿dudas de mí? No, yo no dudo, pero quiero, vean, aquí uno ve a un Pedro amansado. Ya no es el Pedro vehemente, atravesado, ¿sí? Ya no es el Pedro que saca la espada y corta la oreja. Lo que vemos en este texto es que Jesús, lejos de recriminar a Pedro, está trabajando con el carácter impetuoso de Pedro. Y este Pedro más humilde le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Lo que Dios está haciendo aquí, lo que Jesús está haciendo en la vida de Pedro, es trabajar en su carácter. Y no solamente esto, miren, es importante pensar en esto, y otra vez menciono esto del ágape y filos porque muchos autores a veces mencionan cosas como estas. Realmente sería, y otra vez lo repito, una barbaridad pensar que Jesús rebaja sus demandas. No, lo que el Señor está haciendo con Pedro es decirle a Pedro: Pedro, quiero que aprendas a ser humilde y no impetuoso y atravesado. Y 3 veces también le dice: apacienta mis ovejas o cuida mis corderos. Uno dice apacienta, cuida, pastorea. Uno puede comenzar a buscar diferencias entre una y otra. A la larga es lo mismo: cuida. Ovejas, corderos, uno puede tratar de buscar diferencias. Hay gente que se rompe la cabeza. En pocas palabras, ovejas, animales si quiere. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y escúcheme bien, está trabajando con el carácter de Pedro, restaurando la vida, y está otra vez poniéndolo al servicio. Otra vez le está encomendando la tarea. Otra vez lo está poniendo en un rol de importancia. Le dice: Pedro, tú vas a ser la persona. Pedro probablemente se sentía descalificado. Yo negué al Señor 3 veces, ya estoy fuera. Y el Señor le dice: no, Pedro, tú vas a cuidar de mi rebaño. Y eso es lo que llama la atención en este relato. El relato no es para hablar que me quieres o te amo. Miren, Dios, Jesús, trabajando en el carácter de un hombre impetuoso, en las áreas débiles de Pedro, para ponerlo otra vez a su servicio. ¿No les parece bonito pensar en esto? El Señor Jesús no desecha a las personas. Probablemente Pedro, en un equipo de trabajo de los nuestros, sería alguien cuestionado. No, ese Pedro es atravesado, ese Pedro es loco, ese Pedro arma pleito en cualquier parte. Si le voló la oreja al otro tipo, imagínense lo que puede hacer con otros. Yo me imagino a Pedro, todos esos rudos, toscos, de pronto hasta tropeleros, ¿cierto? ¿Usted quiere a alguien así en su equipo? Uno quisiera a alguien más bien como Juan, ¿sí? Apacible, ámense los unos a los otros, ¿cierto? Alguien de que diga paz y amor, ¿cierto? Juan era más como por esa línea. Pedro era el impetuoso, el atravesado. Pero fíjense, todos nosotros le fallamos al Señor en nuestras áreas débiles. Yo no sé cuál sea el área débil con la que usted luche, pero el Señor quiere trabajar con nosotros. El centro de este relato no es Pedro. El protagonista de este capítulo 21 no es Pedro, es Jesús, restaurando la vida de este hombre para ponerlo otra vez a su servicio. Por eso quería que pensáramos hoy en esto. Todos tenemos áreas débiles y fallamos muchas veces. El Señor lo que quiere es trabajar con nosotros y darnos una nueva oportunidad. Él quiere hacerse presente en esas áreas débiles. ¿Cuál es el área débil? Para algunos puede ser de pronto las finanzas. Luchan con el dinero. Luchan, les cuesta, ¿sí? La plata es un tema difícil de manejar, porque tiene o porque no tiene. Para otros sus pensamientos terribles, pervertidos hasta de pronto. Otros que el tema de las relaciones, demasiado selectivos, egoístas, solo quieren pensar con aquellos que me caen bien y no pueden hacer sacrificios por los otros. O con el orgullo, con lo que luchemos, con cualquier cosa que luchemos. Hoy es domingo de resurrección y podemos recordar: Jesús resucitado se apareció a sus discípulos para mostrarles su amor, para restaurar la vida y para ponerlos a su servicio. Él quiere seguir trabajando con nosotros. Por eso quiero que, miren, a manera de conclusión, quiero que pensemos en esto. Miren, le pido en pantalla: Jesús resucitado, ¿qué? Se revela a los que le fallan para demostrar su amor,
restaurar la vida y dar nuevas oportunidades. Apacienta mis ovejas. Puso a Pedro otra vez a su servicio. Él dio la vida por nosotros, resucitó, está vivo y quiere seguir obrando en las áreas débiles de cada uno de nosotros. Cuando fallemos, no echémonos a la pena y pensemos, no, yo otra vez. ¿No les ha pasado que a veces uno falla en algo y vuelve y cae en lo mismo y luego cae en lo mismo? Y he escuchado a personas decir, estoy cansado de pedir perdón por lo mismo. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Si le ha pasado, nos ha pasado muchas veces, porque somos pecadores y fallamos. Pero en medio de nuestros errores queremos pensar que Jesús resucitado quiere estar presente en esas áreas. Y cuando uno ve la vida de Pedro y las cartas de Pedro después, uno puede leer a un hombre restaurado que seguía en ese proceso de restauración. Ninguno de nosotros es un producto terminado. Por eso debemos seguir cada día exponiéndonos a su palabra, al tiempo de oración, a estar entre nosotros, los grupos de crecimiento, todo lo que hacemos en la confra. ¿Para qué es? Generamos espacios, generamos ambientes a través de los cuales Jesús resucitado pueda seguir trabajando en la vida de cada uno de nosotros. No con gente perfecta, por favor. No estamos aquí para señalar a nadie. Estamos aquí para ver la gloria de Dios en la vida de personas que buscan a Jesús. Por eso, 2 preguntas que quiero dejarle para pensar. La primera es, ¿en qué áreas de mi vida le estoy fallando al Señor? Si usted me dice en ninguna, pues usted ya se ha muerto y está con Jesús. O usted tiene el corazón muy encallecido y ya no es sensible a lo que Dios quiere hacer, porque todos fallamos. Y lo que hoy quiero llamarles es a la reflexión, ¿en qué áreas de mi vida le estoy fallando? Porque en esas áreas Jesús quiere hacerse presente, mostrar su amor, restaurar la vida y ponernos a servir en eso. Una segunda pregunta que quiero que pensemos es, ¿en qué área de mi vida necesito ver el toque de Jesús resucitado? ¿En qué áreas? Un hombre, el rector del seminario de Fuller, Mark Laverton, decía, Jesús pasó más tiempo tocando a las personas que predicando. Y siempre pensamos en Jesús como el maestro, el predicador, pero me llama la atención cómo Jesús pasó más tiempo tocando a las personas. Por eso que en la confra decimos amistad. Jesús y su palabra, sí, queremos darle a las personas la palabra de Jesús, pero queremos tocar. Jesús resucitado quiere tocar a las personas a través de cada uno de nosotros. Si hoy alguien está por primera vez o alguien nos está viendo por primera vez en la transmisión, hoy es un domingo especial. Celebramos que Jesús resucitó. Y este Jesús resucitado, así como trabajó con la vida de Pedro, quiere seguir trabajando con la vida de cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros sea transformado por su poder. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que por su Espíritu Santo Él traiga a nuestra vida, a nuestra mente, aquellas áreas que debemos nosotros decirle a Él en oración: Señor, trabaja conmigo y obra en estos aspectos de mi vida. Señor Jesús, tú has resucitado y estás vivo, y te apareciste a tus discípulos, y tu palabra dice que te apareciste a más de 500 personas a la vez. Tuviste, Señor, revelación a la gente de aquella época y aún a tus discípulos quienes te fallaron. Señor, y te revelaste a Pedro y trabajaste con su carácter, Señor, y le diste una nueva oportunidad. No desechaste a Pedro porque te falló. No desechaste a los otros discípulos porque te abandonaron, sino que los seguiste amando y seguiste trabajando en la vida de ellos y los pusiste a tu servicio. Señor, hoy estamos aquí delante de ti, estamos orando y te decimos: Señor, gracias por amarnos. Perdónanos por las veces que te fallamos. Y en ese momento en oración queremos, Señor, que por tu Espíritu Santo, tu Espíritu traiga a nuestra mente, a nuestra memoria, las áreas en las que te fallamos. Queremos ser sensibles a tu voz. Señor, no queremos ser personas con una conciencia cauterizada, que no entiende, que tu palabra
no penetra y no produce el cambio que solo ella sabe hacer. Jesús resucitado, que le dijiste a Pedro 3 veces, le diste la oportunidad que afirmara su amor por ti. Señor, hoy queremos decirte también: te amamos, Señor, y queremos seguirte y no queremos fallarte. Y gracias porque te puedes servir de nosotros para que otros te conozcan. Y así, Señor, como encomendaste a Pedro una labor tan grande, hoy nosotros también queremos asumir esa labor de cuidar, de pastorear a tus ovejas, a otras personas que te necesitan. Padre, sírvete de nosotros. Celebramos hoy tu resurrección. En Cristo Jesús oramos. Amén.